4:06 de la tarde, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NOAM. Comenzamos esta emisión revisando cómo cerró Wall Street, en este caso los principales índices. El Dow Jones promedio de industriales tiene un retroceso ya al cierre de 0,51%, es decir que finalmente se ubicó en 48.461 puntos, que es el índice más grande de este mercado bursátil neoyorquino. Por su parte, el Standard & Poor's 500, índice general de la Bolsa de Valores de Nueva York, recordemos también de referencia internacional, que en un arranque también tenía comportamiento negativo, pues cerró de igual manera, una caída entonces del 0,43% para ubicarse finalmente en 6.900 puntos, esto una vez ya finalizando la jornada bursátil en territorio estadounidense. Por su parte, el Nasdaq Composite, recordemos que reúne muchas empresas del sector tecnológico, que son las que tienen más peso dentro de este indicador, también cerró con una caída, en este caso del 0,81%, y finalmente se ubicó en 23.402 puntos. Entonces, ahí cierre negativo para el inicio de la semana en territorio estadounidense. Y en relación a esto, les cuento que las acciones retrocedieron este lunes presionadas por pérdidas en el sector tecnológico, luego de que el Standard & Poor's 500 alcanzara niveles récord la semana pasada. Las acciones ligadas a la inteligencia artificial como Nvidia, Palantir, Meta y Oracle registraron descensos tras las fuertes alzas recientes. El movimiento se da en un contexto de calendario económico liviano, lo que deja al impulso interno del mercado como principal motor en el tramo final del 2025. Esto, pese a la corrección, Wall Street acumula un año sólido con el Standard & Poor's 500 subiendo más del 17%, el Dow gana un 14% y el Nasdaq más de un 21%. Los inversores también siguen atentos al periodo del rally de Santa Claus y a la publicación de las minutas de la Reserva Federal, que podrían dar señales clave sobre la política monetaria de cara al 2026. Precisamente, y teniendo en cuenta esta información en territorio estadounidense, ahora revisaremos esta información, pues veamos cómo cerraron principalmente los mercados de la integración NOAM, hablando de Colombia, Chile y en este caso la Bolsa de Lima también. Comenzamos entonces con la Bolsa de Valores local, la Bolsa de Colombia, que al cierre tuvo un impulso importante y volvió a recuperar niveles también importantes cerca a máximos históricos. El MSCI Colcap subió 1,28%, como bien se observa, y llegó finalmente a los 2.108 puntos, volvió a los 2.100 unidades que básicamente esta mañana les contábamos que era un nivel de referencia importante, dado que era, digamos, esa nueva resistencia o soporte en la que estaba, digamos, fluctuando este principal indicador de la Bolsa de Valores de Colombia. Finalmente lo logra sostener y ya nuevamente entonces apunta a máximos históricos hacia el cierre del año. Por su parte, el Collier también avanzó 1,08% y finalmente se ubicó en 1.361 puntos. También el Collier subiendo más de 1%, nuevamente superó los 1.360 unidades a los que hacíamos referencia esta mañana y vuelve a acercarse a máximos históricos. Entonces, a revisar básicamente cuáles son las acciones que justifican ese comportamiento al alza. Vemos bastantes que terminaron en terreno negativo en la Bolsa de Valores de Colombia. La que más ganó, la ordinaria del Grupo Sura, que cerró en 57.000 pesos con un avance del 3,34%. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia se ubicó finalmente en 14.800 pesos con una subida en este caso del 2,78%. Preferencial de Vivienda Group ganó 2,72% para ubicarse finalmente en 29.480 pesos. Le sigue Ecopetrol, que llegó a los 1.845 pesos con un avance de 2,50% y cierra ese top 5 de acciones que más subieron. Preferencial del Grupo Argos, que ganó 2,31% y se ubicó finalmente en 13.280 pesos. Hay que decir que también ganaron durante la sesión Preferencial del Grupo Cibes, ordinaria de Cementos Argos, Back Holding International, ordinaria del Grupo Argos, con concreto Preferencial del Grupo Aval, ISA, Éxito, Enca, Grupo Energía Bogotá, Celsia, Corfi Colombiana y Banco de Bogotá. Ahora revisan las acciones que tienen o que mejor tuvieron comportamiento negativo durante la sesión, y las que más perdió en este caso fue la ordinaria del Grupo Bolívar, que se ubicó en 90 pesos y con esto con un retroceso del 1,32%.
preferencial Corfi colombiana llegó a 17.300 pesos con una caída del 1,14%, Mineros también se devolvió 0,77% para ubicarse finalmente en 15.400 pesos, Ordinaria del grupo Cibes llegó a los 69.300 pesos al finalizar la jornada con un retroceso, en este caso del 0,72%, Terpel también perdió, en este caso algo más leve, 0,10%, para ubicarse finalmente en 19.400 pesos, y Preferencial del Grupo Sura se devolvió 0,09%, también de manera leve, hasta los 43.960 pesos por acción. Entonces son 6 las acciones de comportamiento negativo durante la sesión de este lunes. En relación a este mercado, les cuento que Moneycoin 2026 se realizará entre el 17 y el 18 de enero en la Universidad de los Andes en Bogotá y apunta a convertirse en el mayor encuentro de educación financiera de Colombia. El evento contará con más de 120 expertos, cerca de 170 charlas y una asistencia estimada de 6.000 visitantes. El formato combina educación práctica, experiencias interactivas, buscando acercar temas financieros a personas de todos los niveles, desde quienes quieren organizar mejor su dinero hasta quienes buscan invertir o emprender. La agenda está organizada en 3 ejes: finanzas personales, inversiones y productividad. Se hablará de crédito, ahorro, inversión en bolsa, bienes raíces, criptomonedas y desarrollo personal, con un enfoque claro y aplicable a la vida diaria. Además, la edición 2026 incluirá un bloque especial sobre inteligencia artificial y su uso en la gestión financiera. Entre los invitados hay empresarios, educadores, financieros y creadores de contenido, en un espacio que busca conectar a bancos, fintech, emprendedores y ciudadanos alrededor de un mismo objetivo: entender cómo funciona el dinero. Además, les cuento que Moody's confirmó la calificación Ba1 de Banismo, pero cambió su perspectiva de estable a negativa. La agencia explicó que esta decisión responde a los desafíos que enfrenta el banco para mejorar la calidad de su cartera de crédito, un problema que se arrastra desde el 2023, y a las presiones sobre la rentabilidad por márgenes más ajustados. A septiembre del 2025, los préstamos problemáticos representaron el 9,4% de la cartera, muy por encima del promedio del sistema panameño, que se ubicó en 2,4%. La revisión de la perspectiva también incorpora la venta anunciada de Banismo por parte de Grupo Cibes a Inversiones Cuscatlán de Centroamérica, operación informada el pasado 18 de diciembre del 2025. Moody's advierte que este proceso introduce riesgos de ejecución durante la integración, aunque considera que mientras se obtienen las autorizaciones regulatorias, existe una probabilidad moderada de apoyo del actual controlador. La agencia señaló que una eventual baja de calificación podría ocurrir si no mejora la calidad de los activos o si se deterioran los indicadores de capital y rentabilidad. Ahí básicamente lo que ocurre es relevante en materia del mercado bursátil colombiano, y ahora entonces revisar cómo se comportó el mercado bursátil chileno, como siempre lo hacemos a través del IPSA, el índice de precios selectivo de acciones, que es el de referencia internacional para el mercado bursátil chileno, y que a pesar que esta mañana arrancó con un tono negativo, terminó la jornada incluso muy cerca nuevamente a máximos históricos, un repunte bastante importante del 0,37% para ubicarse finalmente en 10.521 puntos. Como decimos, este IPSA que se ha acostumbrado este 2025 a romper varios techos históricos, varias marcas importantes a lo largo del año, pues sigue, digamos, muy cerca a esos registros, a pocas jornadas ya de finalizar el presente año, y pues hoy tuvo un movimiento interesante, una caída como se observa primero en la gráfica y hacia el final de la jornada, recordando que el mercado chileno nos lleva 2 horas, pues básicamente tuvo un repunte bastante interesante hacia este nivel de 10.521 puntos, que básicamente fue su valor final. Ahora revisar cuáles son las acciones que justifican ese comportamiento al alza finalmente en este IPSA, en este indicador importante a nivel internacional sobre el mercado chileno, y vemos que la que más ganó fue Entel con un avance del 6,89%, le sigue ILC con 2,46% de ganancia, Mallplaza avanzó 2,24%, Banco Central de Inversiones 1,92% ganó, Falabella 1,58% y Copec 1,51% también avanzó. Ahí las más relevantes que ganaron precisamente durante la jornada de este lunes. Ahora revisar básicamente cuáles fueron las que tienen
tuvieron mejor una variación negativa durante la sesión. Sociedad Química Minera de la clase B se devolvió 0,84%, Andina o Embotellado Andina perdió 0,82%, Salfacor se devolvió 0,81%, Ripley perdió 0,59% y Banco Santander Chile 0,55%, y las acciones que tuvieron ese movimiento importante durante la sesión en el mercado austral. En ese sentido y en relación a este mercado, les cuento que el índice Standard & Poor's IPSA de la Bolsa de Santiago cerró este lunes con una baja del 0,12%, o mejor, ahí como lo veíamos, con un alza, ubicándose en 10.471 puntos. La jornada estuvo marcada por bajos montos transados en medio del cierre del año y la cercanía de las festividades, y a pesar de este retroceso diario, el mercado accionario chileno acumula un alza del 56,05% en lo que va del 2025, manteniéndose en los índices con mejor desempeño a nivel global en moneda local. En el mercado cambiario, el dólar subió 0,82% y cerró en torno a 913 pesos chilenos, en una jornada en la que el precio del cobre corrigió a la baja tras los máximos alcanzados en días previos. El metal rojo se ubicó cerca de 5,58 dólares por libra, lo que presionó al peso chileno. A esto se sumó un ajuste de posiciones de inversionistas extranjeros por el cierre del año financiero. En paralelo, Wall Street también operó en terreno negativo, mientras que el mercado sigue atento a definiciones de política monetaria y al escenario económico para el 2026. Les cuento en ese sentido que la nueva sociedad Novo Andino Litio, formada por Codelco y Sociedad Química Minera, inició formalmente sus operaciones para explotar el litio del Salar de Atacama hasta el año 2060. Con esta estructura, el Estado chileno pasa a tener el control mayoritario del negocio y una participación directa en los resultados. Entre 2025 y 2030, el Estado recibirá hasta el 70% de los beneficios operacionales, mientras que desde el 2031 esa participación podría subir hasta el 85%, considerando impuestos, arriendos a Corfo y las utilidades de Codelco como accionista mayoritario. En lo operativo, la nueva empresa apunta a una producción anual de entre 280.000 y 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente a partir del 2031. Hasta 2030, Sociedad Química Minera estará a cargo de la operación técnica y luego Codelco asumirá el control total. Como parte del acuerdo, Sociedad Química Minera traspasó a Codelco todas sus concesiones en el Salar de Maricún, reforzando el dominio estatal sobre otro yacimiento clave, y en este caso les cuento que la alianza también incorpora compromisos de innovación y uso de tecnologías para reducir el impacto ambiental en un contexto donde el litio es clave para la transición energética global. Ahí básicamente lo que es relevante en el mercado chileno en relación obviamente a todo el tema bursátil en ese país, y revisar entonces el tercero en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, también que esta mañana tenía un comportamiento a la baja en un inicio, y este sí no pudo revertir al final de la jornada, como ocurrió por ejemplo con Colombia. En este caso, el MSCI NUAM general perdió 1,77% al finalizar la sesión bursátil en Lima y finalmente se ubicó en 43.307 puntos, una caída desde un nivel anterior de 44.090 unidades. Esto por el lado del general, que es el índice de referencia, y revisar también el MSCI NUAM, que reúne las 15 acciones más liquidas del mercado peruano y que perdió también 1,45% para ubicarse finalmente en 1.130 unidades desde una caída de un registro anterior de 1.147 puntos. Ahí entonces Lima cerró en terreno negativo, o mejor, con una variación negativa. En ese sentido, les cuento que Moody's señaló que la economía peruana podría crecer alrededor del 3% en 2026, mientras ratificó la calificación soberana en grado de inversión Baa1 con perspectiva estable. Según la agencia, el país cerraría 2025 con una expansión del 3,3% impulsada por el consumo interno, la recuperación del empleo formal y la mejora del salario real. Este desempeño se apoya en un marco fiscal sólido y en niveles de deuda pública más bajos que los otros países de la región. De cara al 2026, Moody's se espera que la inversión privada siga creciendo tras un avance estimado del 9,5% en el presente año y que mantenga un ritmo cercano al 5% según proyecciones del Banco Central. La agencia advierte que el proceso electoral podría generar volatilidad, aunque los altos precios de productos de exportación y el superávit comercial, que ya supera los 28.000 millones de dólares, actúan como un respaldo para la economía. Moody's indica que mantener la disciplina fiscal y la estabilidad institucional será clave para sostener el crecimiento y la confianza de los inversionistas.
Básicamente ahí lo que sucedía en materia de los mercados de integración NUAM. Y ya hablando también de noticias del mercado peruano, les cuento que el gobierno de ese país alista una decisión clave sobre Petroperú. El Consejo de Ministros se reunirá este 29 y 30 de diciembre para afinar los detalles de un decreto de urgencia que busca reestructurar la empresa estatal y asegurar su sostenibilidad hasta el 2026. La medida responde a la crítica situación financiera de la petrolera, que ha recibido alrededor de 17.000 millones de soles en apoyos en los últimos 3 años y acumulaba, a julio del 2025, pérdidas por unos 300 millones de dólares, equivalentes a más de la mitad del capital social de la compañía. La estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas apunta a dividir los activos de Petroperú y poner en valor unidades clave, como la refinería de Talara, mediante proyectos en activos con participación privada, sin que el Estado pierda la propiedad de la infraestructura. En este escenario, la nueva presidenta del directorio, Elba Rojas Álvarez, tendrá el desafío de ejecutar un plan de ajuste y reversión en un plazo acotado. Un objetivo oficial es frenar el uso de recursos del Tesoro, proteger activos públicos y restablecer la confianza en un contexto donde las calificadoras de riesgo siguen de cerca el destino de la Estal. Hasta aquí esta información de los mercados de integración NUAM. Ahí vimos cómo cerró Estados Unidos también a la baja. Colombia revirtió ese comportamiento negativo que tenía en un inicio en la mañana. Vimos que también cerró en verde y por encima, por ejemplo, el MSCI encima de niveles de 2100 nuevamente. En Chile también teníamos un pequeño retroceso hacia el final de la jornada y básicamente lo que sucedía en materia del mercado peruano, que también tuvo un retroceso importante en sus principales indicadores, tanto el MSCI general, una caída por encima del 1%, como en este caso hablamos del Select, que también cayó de manera fuerte al finalizar la jornada. Entonces hay un comportamiento de los mercados de integración NUAM. Me despido, pero los dejo con un análisis de Santander. Hola, soy Diego Ceballos, gerente general de Santander Asset Management, y los invito a hablar de inversiones en este Coffee Break. Banco Santander presenta Coffee Break, un espacio para hablar de inversiones. Mercado con resultados mixtos, ante incertidumbres de índole gubernamental y económicas. Noviembre fue un mes de resultados neutrales para los mercados financieros globales, marcado por la escasa información económica proveniente de Estados Unidos. Si bien el gobierno estadounidense retomó su funcionamiento normal durante la segunda semana de noviembre, aún se sienten las consecuencias con pocos o nulos datos económicos correspondientes al mes de octubre. Otro factor relevante para los mercados fue la discusión en torno a si las empresas tecnológicas se encuentran o no en una burbuja, dadas sus actuales valorizaciones. Esto generó caídas durante noviembre, debido a estos temores. Sin embargo, tras la publicación de positivos resultados por parte de grandes compañías, las bolsas lograron recuperarse. Por su parte, la Reserva Federal redujo su tasa de referencia en 25 puntos base, llevándola al rango de 3,5 a 3,75%. Si bien esta decisión era esperada por el mercado, existían dudas respecto a su concreción, especialmente por la falta de datos oficiales producto del cierre gubernamental. La inflación de noviembre sorprendió fuertemente a la baja, ubicándose en 2,7% en su vista de 12 meses y bajo el 3,1% esperado. Sin embargo, la falta de datos por retrasos en la toma de precios obliga a esperar para confirmar si la menor inflación es una tendencia. El escenario actual es constructivo para activos de riesgo, pero con especial enfoque en aumentar la diversificación vía la selectividad. Hemos observado cómo los principales bancos centrales del mundo han ido adoptando una política monetaria menos restrictiva. En general, la inflación ha ido cediendo y las expectativas de crecimiento global para el año 2026 se han mantenido en niveles similares a los de 2025, pese a las incertidumbres vividas este año. Nuestro escenario central actual considera que el mercado laboral se irá estabilizando de manera paulatina, mientras la inflación continuará convergiendo, con un consumidor estadounidense aún resiliente. En este contexto, la inversión se mantendría sólida, impulsando la economía global. La combinación de factores presentes en el escenario actual configura un panorama interesante para los activos de riesgo. No obstante, es necesario mantenerse atentos a los riesgos que puedan surgir. En este entorno, consideramos clave apoyarse en soluciones de inversión alineadas con el perfil de riesgo y el plazo de inversión de cada inversionista, que además permitan beneficiarse de una gestión activa por parte de nuestros expertos, quienes realizan ajustes a los portafolios adecuándolos siempre a las condiciones actuales. Renta fija local, acercándose a un escenario de tasas base neutrales.
En el plano local, el Banco Central de Chile redujo la tasa de política monetaria a 4,5%, en línea con una desinflación que empieza a permear con mayor claridad. Con esto, la tasa de instancia se acerca a niveles neutrales, los que deberían alcanzarse hasta el 2026. El tramo corto de la curva debería permanecer anclado, mientras que los plazos medios y largos seguirán expuestos a movimientos de empinamiento ante cambio en las primas por plazo o escenarios que afecten la percepción global de riesgo. En instrumentos en UF, los retornos futuros dependerán más del devengo que de potenciales ganancias de capital, tras un 2025 marcado por caída de tasas ya incorporadas en precios. Mantenemos una visión positiva en duración en nuestros portafolios, pero con expectativas más moderadas, privilegiando los tramos medios de la curva por su mejor equilibrio entre rendimiento y sensibilidad a tasas. En renta fija corporativa, mantenemos una postura neutral. Los spreads siguen en niveles bajos y no vemos espacio para compresiones adicionales. La selectividad es, por tanto, la principal fuente de valor. Privilegiamos emisores donde el spread compensa efectivamente por el riesgo y la liquidez. Hacia 2026 será clave monitorear las definiciones fiscales del nuevo gobierno, la reactivación de la inversión y su impacto en actividad y la volatilidad internacional. Bolsa local, todavía con fundamentos favorables. Ya cerrando el año, vemos cómo el IPSA se ha logrado consolidar sobre los 10.000 puntos, restando sobre un 50% y ubicándose dentro de los mercados de mayor retorno en lo que va del 2025. Habiendo terminado el proceso eleccionario, la composición del futuro gabinete y la posibilidad de una reforma tributaria debieran ser los temas macropolíticos donde el mercado aún tenga puestos sus ojos. Sin embargo, la tendencia que tome la bolsa de aquí en más va a volver a depender en gran parte de los fundamentales de cada sector y compañía, donde creemos que Chile se encuentra en una buena posición para comenzar el nuevo año. Desde una mirada top-down, el Banco Central acaba de subir el techo de las expectativas de crecimiento a un 3%, con una inflación anclada en la meta. Además, tenemos el cobre en niveles sobre los $5 la libra y un mercado global todavía favoreciendo los activos de riesgo. En este escenario, vemos espacio para expansiones de múltiplos en la bolsa local, la que se encuentra operando en torno a las 13 veces precio-utilidad, luego del rally de este año, y que creemos podría ubicarse en torno a las 15 o 16 veces. Coffee Break, un espacio para hablar de inversiones.